Cada vez que vemos una película o una serie, sin importar cuál sea o de qué trate, hay algo que está frente a nosotros y pocas veces le prestamos la atención necesaria, y es el guión. Pero ¿cómo es que se escriben estos guiones? Y más importante aún, ¿cómo se organizan las ideas? Desde que ha existido la curiosidad por contar historias, nos encontramos con estos tres puntos: introducción, desarrollo y final. Pero ¿y si te digo que es algo un poquito más complejo que eso? Y es aquí donde entran las estructuras narrativas. Para no hacer esto eterno, vamos a decir que una estructura narrativa es una serie de sucesos que tiene que pasar nuestro personaje para llegar de punto A a punto B. De las muchas estructuras que existen, las más populares son el monomito, que resumidamente son 12 pasos por los que nuestro personaje va del mundo ordinario a lo desconocido, para volver al lugar que conoce, pero esta vez con un cambio. Por otro lado, tenemos la estructura de Ziegfeld, que es la estructura de 3 pasos que conocemos de toda la vida, pero con 2 puntos de no retorno para nuestro personaje. Y entonces viene Dan Harmon y te dice: oye, ¿y si creo mi propia estructura? Y de eso es específicamente de lo que te quiero hablar. Dan Harmon es un guionista y animador conocido por series como Community y obviamente Rick and Morty. Lo que Dan Harmon hace es combinar las dos estructuras de las que ya hablamos y simplificar. Prácticamente toma los 12 pasos del monomito, los reduce a 8 y agrega los plot points del paradigma de Ziegfeld. Y así es como nace el círculo de Dan Harmon. Pero ¿qué carajos es el círculo de Dan Harmon? Para Harmon solo se necesitan 8 pasos para que cualquier narrativa funcione correctamente. En teoría nos dice que nuestro personaje debe comenzar en su zona de confort, en un lugar sin ninguna amenaza y que preferentemente tanto el espectador como el personaje reconozca fácilmente. Y como siempre pasa, nuestro personaje quiere algo, siente la necesidad de conseguir cualquier inquietud que tenga y lo hace salir de su zona de confort. ¿Y qué pasa cuando nuestro personaje sale de su zona de confort? Entra en una situación poco familiar. Esto hace que nuestra historia avance y como nuestro personaje no puede retroceder, se adapta a esa situación. Finalmente consigue lo que quiere, pero como nada es perfecto en esta vida y hay que generar drama, paga un precio muy alto. Y es ahí cuando volvemos a la situación familiar, pero esta vez algo cambió dentro de nuestro personaje. Pero bueno, sabemos que esto funciona en Rick and Morty porque es prácticamente la estructura de cada episodio. ¿Y cómo funciona en otras cintas? Pues para eso lo vamos a analizar en una película que muchos conocemos bastante bien, y es Scott Pilgrim vs. The World. Ok, para empezar, Dan Harmon nos dice que nuestro personaje comienza en su zona de confort. Aquí es donde conocemos a Scott. Nos lo muestran en una situación casual, nos presentan su círculo social, nos hablan a grandes rasgos de quién es y cómo funciona en su entorno. Y vamos a seguir por esta línea hasta el minuto 10 aproximadamente, o hasta que aparece Ramón. Entonces, para que la historia avance, Scott debe querer algo. ¿Y qué es lo que quiere? A Ramón. Aquí es donde podemos decir que la historia arranca realmente. Ya nos pusieron en contexto y tenemos punto A para punto B. Una vez que aparece Ramona, Scott va a buscar la manera de conseguir lo que quiere de ella, entrando en una situación poco familiar, que es el paso 3. ¿Y cuál es esa situación poco familiar? Los 7 exnovios. Si prestamos atención, vamos a ver que desde el paso 2 hay pequeños gestos que nos avisan qué es lo que va a suceder. Gestos que obviamente Scott ignora porque no está acostumbrado. Y de cierta forma, Ramón es parte de la situación poco familiar. Al menos hasta que llegamos al paso 4, que es donde finalmente se adapta. Aquí pasa algo curioso. Casi al mismo tiempo que Scott se adapta a la situación, que es después de pelear con el primer exnovio, consigue lo que quiere, que es terminar con él y empezar una relación con Ramón. En este punto estamos a la mitad de la narrativa y es donde el drama comienza. Vemos cómo Scott poco a poco enfrenta cosas del pasado, los traumas y obviamente el pasado de Ramón. Vemos cómo la relación con ella avanza, las dificultades que atraviesa Scott, cómo la relación con Ramona le va a costar un precio muy alto. Y eso, en el círculo de Dan Harmon, es el paso 6. Creo que en esta película está bastante claro qué es lo que Scott pierde y hay que recapitular un poco para saber de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Cuando conocemos a Scott es bastante inestable. La relación en la que está es todo menos lo correcto. Es un personaje bastante inmaduro y con nula empatía hacia los demás. También vemos que todas sus relaciones han sido un fracaso. Si bien durante la cinta pierde a Knives, pierde a Ramón y posteriormente a su banda, todo esto lo perdió por querer estar con Ramón. Pero no creo que a esto nos refiramos cuando hablamos de pagar un alto precio. Al final, después de todo lo que ya perdió, Scott aún quiere buscar a Ramón, vencer a Gideon y quedarse con la chica. Pero spoiler, Scott muere. Y aquí, finalmente, lo perdió todo. Porque de cierta forma se pierde a sí mismo. Y ese es el precio más grande a pagar. Pero como las películas no pueden terminar ahí porque se siente raro y diríamos que el guionista es bastante flojo, y tenemos que volver al lugar de donde partimos, Scott tiene una epifanía medio extraña y termina reviviendo. Curiosamente, esto no se siente tan anticlimático ni como una especie de Deus Ex Machina medio extraño,
porque la misma película te avisa que esto va a pasar, y es súper importante para que Scott renazca, literalmente, cambie y podamos ir a los últimos 2 pasos de la narrativa. Después de que Scott renace, vemos que tiene muchísima más determinación, sabe exactamente lo que está buscando y ya no va a pelear por Ramón, y va a pelear por sí mismo. Y curiosamente, a forma de chiste, vemos que el amor propio le da muchísima más fuerza a Scott. Aquí ya vemos cómo Scott es un personaje completamente diferente. Tiene una nueva empatía hacia las demás personas, se disculpa por todo lo que ha hecho mal, vence a Gideon y hace paz con Nega Scott, que es un gran cambio respecto al inicio de la película. Y finalmente vemos cómo los 3 personajes protagonistas han sufrido un gran cambio. Todos vuelven a su situación familiar y así, sin darnos cuenta, hemos recorrido y adaptado toda la película de Scott Pilgrim a los 8 pasos de la estructura narrativa de Dan Harmon. Y estoy muy seguro de que lo podemos adaptar a casi cualquier película que hayamos visto. Y ojo que esta es únicamente una herramienta de muchas que existen para escribir buenos guiones. Y no está estrictamente prohibido el combinar diferentes estructuras mientras así logres contar la historia que estás buscando. Así que bueno, ya conoces cómo funciona una estructura narrativa nueva que puedes ocupar al momento de escribir cualquier historia. Ya saben, un pasito más para llegar a ser guionistas. Y pues nada, yo soy Jesús. Ya extrañaba bastante hacer videos largos de una temática un poquito más extensa, más allá de hablar de películas. Y pues nada, déjame saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete, comparte esto con tus amigos, deja un like, todas esas cosas que la gente dice por estos lados, o decía por estos lados, no sé. Y pues nada, yo soy Jesús y nos vemos en un próximo video. Sale, bye.